Buenas noches a todos, muchas gracias por la invitación, agradezco la invitación de la asociación. Mi nombre es Juan Pablo, pertenezco al área de Customer de la empresa Tecnom de Argentina, y vamos a estar hablando hoy junto con Sol de la empresa Anura sobre nuevas tecnologías y aplicado desde el ingreso de lead hasta la fidelización en la postventa, pasando por los distintos puntos del concesionario. Bueno, como dijimos anteriormente, vamos a estar hablando en este bloque sobre modernizar el concesionario desde los distintos áreas y distintos puntos de contacto del cliente. Yo pertenezco a una empresa que se llama Tecnom, seguramente alguien la conozca. Es una empresa argentina que se encarga de desarrollar soluciones para la industria automotriz, principalmente desarrollados dentro de CRM, lo que se suele conocer por CRM. Estamos en distintos países de la TAM, y un poco lo que hoy nos convoca es conversar sobre las problemáticas que suceden en distintos lugares, casi por igual. Si bien los mercados son distintos y los países son distintos, el comportamiento de los clientes últimamente está siendo muy similar, y de la industria automotriz también. Por lo cual, lo primero que quisiera que pensemos y reflexionemos juntos es este punto que dice el gran desafío de los concesionarios. Un desafío que ocurre en los concesionarios es que hay un cliente, y ese cliente, cada área lo toma como propio o le interesa solamente en su área. Es decir, el vendedor le vende y le interesa venderle y no pensar quizá tanto en el futuro. La persona de administración quiere entregarle el vehículo y no piensa mucho más en ese futuro de ese cliente. Y el área de postventa lo mismo, piensa en los servicios, en que haga la mayor cantidad de servicios posible, y no está enfocada dentro de sus objetivos, muchas veces no incluye la recompra de ese cliente. Entonces, el gran desafío que quiero plantear para hoy es dejar de pensar el cliente desde cada área. Pensar que la experiencia del cliente le afecta a toda la empresa, como está en esta imagen, están todas las áreas por igual, y la idea es justamente tener esa experiencia en un lugar y continuar con ese cliente desde las distintas áreas. Por eso, para meternos un poco más en lo que vamos a ir viendo, les muestro este GIF, que en realidad lo que muestra es como dos grandes áreas, la de venta y la de postventa, y los distintos pasos que tiene el cliente por cada una de esas áreas. En el medio hay más áreas, porque está calidad, administración, postventa está acá, repuestos, hay otro tipo de áreas, pero solo vamos a estar hablando desde que un cliente es potencial, es un lead, es una consulta que ingresa, después avanza en el concesionario y va a comprar un vehículo, después va a estar el momento de la entrega. Y si bien este congreso de postventa, ustedes dirán, ¿por qué estamos hablando de esto? Porque creemos que el cliente es importante desde que ingresa la primera vez, desde que es un lead, desde que todavía ni siquiera nos compró. Ya después, una vez que se entregue el vehículo, van a venir el momento de las oportunidades de los servicios, el mantenimiento programado de la unidad. Van a venir citas a sus talleres, van a venir confirmaciones de turnos, recordatorios. Muchos clientes faltan, entonces hay que recordárselos, y nos dejan un espacio en esa agenda que ya muchas veces está muy apretada. El cliente va a revisar los servicios y obviamente después vamos a querer saber cómo fue esa experiencia, y una encuesta post servicio. Y acá llega el momento casi que yo diría el más importante, porque es el momento que el cliente decide el recambio. Entonces, por eso es importante ver esta visión ampliada del cliente. Si yo fuese ventas, miraría solamente este primer círculo. Si fuese postventa, miraría solamente este segundo. Y sin embargo, los invitamos a que pensemos en distintos ejemplos que vamos a mostrar ahora, buenas prácticas de automatizaciones y de contactos con los clientes para pensar al concesionario de una manera más tecnológica y, sobre todo, más integral, que el cliente esté en el centro y no sea de ningún área, sino de toda la empresa. Para comenzar, vamos a ver entonces como un lead, cómo llega un lead. Un lead es aquel cliente que está navegando las redes sociales o la web del concesionario, o alguna campaña que ustedes hicieron, y realiza alguna consulta, ¿sí? Hace una pregunta, escribe un formulario, lo completa, y ese formulario muchas veces pasa mucho tiempo hasta que un vendedor lo atiende. Entonces, esto según nuestros datos de nuestros CRM, en general los que mejor resultados tienen, tardan entre 1 y 3 horas en atender a ese lead, que es un buen tiempo porque el cliente está ansioso. Es un cliente que busca en la web, como todos navegamos en la web, distintas
páginas y webs a la vez. Entonces es un cliente muy apurado. Y si dejamos pasar mucho tiempo, perdemos posibilidad de venta. Entonces, un dato para tener en cuenta es siempre ser rápidos. Y dentro de esa rapidez, un buen ejemplo es algo que en nuestro sistema está, como en otros sistemas. Van a ver que voy a estar hablando de Tecnom, pero en general quiero que también piensen que a lo mejor ustedes tienen otro sistema y también pueden tener este tipo de funcionalidades o prácticas. Entonces, una que sugerimos siempre es tener una respuesta automática, que entre el lead y que automáticamente le respondamos, como un ejemplo, acá este ejemplo que tenemos es de Ford, pero puede ser cualquiera, donde le digamos al cliente que vamos a atender, lo que recibimos su consulta, nuestros horarios de atención y demás. Eso es un buen ejemplo de bajar esa ansiedad. Entonces acá nos ponemos ante dos hechos también: ser reactivos o ser proactivos. O sea, tener una gestión de los datos donde solamente reaccionamos a cuando viene alguien, o además ser proactivos, que es ir a buscar a los clientes, ir a generarles mayor interés, fidelizarlos. Entonces, este es otro debate que podemos darnos y decir, bueno, si yo tengo leads que llegan de interesados por comprar el auto todavía a nuestros canales, los leads se van a dividir entre atendidos y no atendidos, o los demorados. Entonces es muy importante medir la demora de cada canal, porque los concesionarios hacen una inversión muy grande en datos, en webs, en campañas, que después esos datos se pierden porque se ponen viejos, porque no se atienden, porque se olvidan. Entonces es muy importante tener indicadores en tiempo real, como estamos viendo acá, paneles que sean gráficos, que sean simples, que se puedan ver muchas estadísticas a la vez, de manera de tener un panel de acción rápidamente ante algún inconveniente. ¿Cómo es el consumidor digital que hoy tenemos? Esto ocurre en Latinoamérica en general. Esto es un informe de Google, que el 93% de los usuarios que buscan información en Internet, el 81% ve videos. Nos debe pasar a nosotros también como consumidores, y un 74% lo hace desde su smartphone. Entonces, ¿cómo influye el tipo de contenido que generamos? ¿Podemos ser un concesionario que solamente publique en un periódico impreso y está más acá? ¿Y cómo lo hago? Y tengo que hacer videos. Entonces, una buena práctica al momento de vender, de intentar atraer a ese cliente, a ese potencial cliente, todavía estamos en el área de ventas, es generar cotizaciones atractivas, no una cotización que sean solo números, para motivar la compra y así incrementar la posibilidad de lectura. Si yo mando algo que es atractivo, el cliente lo va a leer. Y dentro del producto de Tecnom de ventas, hay además una alerta que te avisa y te indica cada vez que el cliente lee la cotización. Por lo cual vos podrías enterarte a través de tu teléfono móvil o de una laptop, te vas a enterar cada vez, te va a sonar una alarma cada vez que un cliente lee la cotización. Si la leyó 10 veces, suena 10 veces. De manera que vos, ¿qué hagas? Le prestes atención a esa persona que le querés vender. Entonces, acá un buen ejemplo también es mostrar qué sería algo atractivo, ¿no? Una buena foto de catálogo, un video que nosotros podemos unir a esa cotización para que pueda verlo de manera estática, en movimiento, un video que esté colgado en YouTube o en alguna web nuestra, una ficha técnica del vehículo que el cliente consultó, cosa de que ya esté viendo, ni bien le llega nuestra cotización, mucha más información que solo números de cuánto vale y que son muy fríos. Entonces, video, ficha técnica, interacción con el vendedor, que le pueda escribir y responderle, de manera que el ida y vuelta sea más rápido. De esa manera el vendedor también se va a enterar que su cliente tiene alguna pregunta más para hacer. Y por último, por supuesto, algún banner y los datos de la cotización. Entonces, podemos hacer cosas mejores, podemos ponernos, como decíamos, de manera proactiva a pensar cómo mejorar. Y una pregunta habitual que nos suelen hacer es, bueno, entonces, ¿qué sugieren? ¿Que invirtamos en leads o que fidelicemos clientes? ¿Cuál de las dos hacemos? Porque tenemos un montón de clientes, pero también hay que invertir en leads. Entonces nosotros lo que decimos es que ambas son necesarias. Porque
Los leads, como dijimos, son los clientes que hoy están navegando, son los que están mirando, son los que quieren cambiar su unidad, pero también nuestros clientes son un caudal importante y son aquellos que van a ser más posible que nos compren. Y sobre todo, es más barato y o es más caro adquirir un lead que retener un cliente. El cliente es más barato porque ya nos conoce, porque está relajado, porque si lo atendemos bien es más fiel, ¿sí? Entonces, lo que vamos a ver, ya pasando al área de administración, es cómo dicen los clientes que se sienten al momento de comprar un auto. Y dicen que los trámites que generan la compra, lo que son alrededor de la compra, es demasiado complejo para los compradores. El 58% dijo que le molestaba con el concesionario los tiempos de entrega. ¿Qué suele pasar? El cliente deja su dinero y pasa mucho tiempo hasta que alguien se contacta de administración, empieza todo el papeleo y demás, y hasta que se entrega la unidad. Entonces ya el cliente empezó contento en la venta, ya se empieza a poner incómodo en la administración o en ese tiempo de espera. Y el 47% dice que lo más difícil o engorroso es ocuparse de los trámites, de patentamiento, de la placa y demás. Entonces, una buena práctica que nosotros creemos dentro de la administración, en este caso, es enviarle un mail automático al cliente informando cómo va el avance de su trámite. Que no esté desinformado y solo en su casa, sino que desde cada uno de los trámites que ahora vamos a ver, que ahí ven 8 de 8, estos son los trámites, el avance de trámites que ven ahí, son todo lo que va pasando desde que un vehículo se compra hasta que se entrega. Entonces, si el cliente, cada tilde verde que ustedes ven en pantalla, le estoy avisando, él va sabiendo que va avanzando su operación, como dice 5 de 8, 1 de 8, va dando distintos pasos hasta concretarse. Como cuando llega un pedido, ustedes compran algo por internet, que les llega cómo va avanzando y que está en reparto cerca de su casa. Bueno, algo similar, pero en un trámite de administración de un auto. Entonces, pensemos siempre en que el cliente, acá lo estamos recibiendo, como dijimos, ya no es del área de ventas, ya es un cliente de la empresa, ahora lo tomo yo, que soy de administración, y empiezo a seguir esa relación con el cliente, ¿sí? Bien, pasando ya al área de postventa, que es un poco lo que nos ocupa un poco más hoy. Esto es una estadística europea, de España, que si bien no nos aplica tanto a la TAM, sí me pareció bueno compartirla, porque lo que más me llamó la atención en el lugar que está la postventa. O sea, la pregunta es qué diferencia un concesionario del resto, y lo midieron en distintas características. Y el primero que dice es, las ofertas aportan toda la información necesaria. O sea, ¿por qué me gusta un concesionario? Porque tiene buenas ofertas y tiene buena información, un 66%. Y en segundo lugar viene porque tiene un buen servicio de postventa, lo cual lo hace competitivo, atractivo, da ganas de renovar esa unidad. Y fíjense que está arriba incluso de precios competitivos. O sea, es más importante tener un buen servicio de postventa que precios competitivos. O por igual, porque es 63% por 64%. Pero es mucho más importante tener un buen servicio de postventa que todos los demás. Que la posibilidad de negociar un precio, que los vendedores sean buenos y competentes. O sea, quizá no lo tenemos tan claro, o quizá, como digo antes, lo pensamos solamente desde el área y no lo pensamos como recompra. Entonces, la frase que se suele decir es que el primer vehículo lo vende ventas, pero el segundo vehículo se vende desde la postventa. Si bien quizá la postventa no se mide en venta de autos, un buen servicio de postventa me da pie a que el cliente vuelva a comprar una unidad. Entonces, metiéndonos en la postventa, lo que vamos a hablar es de postventa boxes, se llama el producto de Tecnom para el área de postventa, pero vamos a hablar de la problemática, como les dije. Esto ustedes lo pueden hacer aún sin tener ningún CRM, porque tienen todos los clientes que retiraron un 0 kilómetro, pero no conocen el servicio de postventa. El otro punto donde se rompe la relación es ahí. El cliente compró, pasó por la administración, ahí se rompió un poco la relación, y después de muchos meses va a ir a la postventa,
En la postventa quizás no saben ni quién es ese cliente, o nunca se presentaron, o el cliente no sabe dónde tiene que ir. Entonces podemos enviar un saludo de bienvenida a la postventa. Ahí como ejemplo puse explicación de garantía, podríamos mandarle el manual del vehículo, podríamos mandarle las direcciones a las que tiene que acceder, los teléfonos, los horarios, distintos servicios, o si quiere poner un accesorio, alguna promoción por ya ser cliente. Podríamos empezar a darle esa bienvenida a ese cliente que acaba de pasar a nuestra órbita. Entonces, un ejemplo es cómo desde este panel que se llama Bienvenida a la Postventa, se puede hacer esa bienvenida. Entonces, enviar un mensaje de WhatsApp o un llamado, y ahí podríamos tipear Bienvenida a la Postventa, o podría elegir una plantilla que ya predefina yo y la escriba antes para no tener que escribir uno por uno, y estaría mandándole un mensaje de bienvenida, un saludo cordial, una presentación a alguien que no le está esperando, porque el cliente acaba de retirar su vehículo 0 kilómetros y listo. Bueno, pero yo ya me empiezo a preparar porque voy a ser quien voy a atender a ese vehículo en el futuro. Entonces, una cosa que más se podría hacer ahora que se ve ahí, abajo ven un llamar. En ese botón llamar, cuando esté integrado con Anura, que es lo que después va a ampliar Sol, el sistema podría hacer clic, o sea, el usuario podría hacer clic directamente y dispara la llamada telefónica al cliente. Y esa llamada además podría ser grabada, por lo cual quedaría integrado lo que es telefonía con el CRM. Entonces pueden enviar un mensaje de mail, pueden enviar un WhatsApp, pueden hacer un llamado por telefonía y que quede grabado, pero lo importante va a ser esto, ¿no? Recordarle el próximo servicio, presentarme, ir haciendo cada uno de esos pasos. Otro buen ejemplo que solemos decir es que hay clientes que van a venir a realizar un servicio de mantenimiento, pero muchas veces o se olvidan o se terminan yendo a realizarlo a otro lugar, o a otro tipo de talleres o a una competencia o lo que fuera. Entonces, ¿qué podríamos hacer? Adelantarnos a que eso ocurra. Si nosotros ya sabemos que nuestros vehículos tienen un mantenimiento de cada 10.000 kilómetros, podemos configurar esta creación de oportunidades automáticas que se va a basar en la predicción de kilometraje. Es decir, el sistema va a detectar cada cuánto tiempo el cliente viene a realizar un servicio, cuántos kilómetros hace en el tiempo. Teniendo ese dato, nos va a generar cuándo lo vamos a tener que llamar en el futuro o mandar un WhatsApp o lo que fuera. Entonces, vamos a aprovechar la base de datos que tenemos, ¿sí? Tenemos una base histórica donde me va a decir, este cliente tiene que hacer un primer servicio. ¿Cuándo? En tal fecha. Supongamos que lo hizo en el 1 de enero del año. El segundo lo hizo el 1 de junio, ¿bien? O de julio, 6 meses después. Entonces lo que me va a hacer el sistema es que el tercero me va a decir, y alrededor del 1 de diciembre o 1 de enero va a estar, entre diciembre y enero va a estar para el próximo servicio. Y así voy a ir sugiriendo al sistema los distintos llamados de contacto que hay que hacer, para que no dependa de una persona si se acordó o si se olvidó de llamar a ese cliente. De esa manera vamos a estar poniendo los próximos servicios, generando últimas oportunidades. Como ven acá en esta pantalla, no es más que la generación de esas oportunidades y la atención de esas oportunidades. Entonces, voy manejando a la postventa y a mis posibles clientes, ya viéndolos en mi radar, no esperando a que vengan dentro de 6 meses porque recién retiran el vehículo, sino que ya empiezo una relación con ellos y voy teniendo ese contacto. Cada cliente que yo tengo dentro del taller, ustedes sabrán, se manejan con cita o con turnos para ir a realizar esos servicios. ¿Bien? En ese momento el cliente viene a hacer ese servicio y nada más. Pero nosotros podríamos también, tenemos todos los datos para adelantarnos a esa visita y ofrecerle el recambio. Porque hay muchos clientes que están en, no sé, en el servicio de 40.000 kilómetros y ya quisieran cambiar el auto, o el de 30 o el de 60, y empiezan a tener costos de mantenimiento que prefieren cambiarlo por un 0 kilómetro. Entonces podríamos enviar plantillas de WhatsApp, ya prearmadas, lo mismo que les dije antes, pero con una propuesta, donde tengo en este botón de turnos, serían las citas, donde voy a enviar mensaje por WhatsApp, voy a elegir una plantilla, que en este cambio se llama cambio de unidad, y voy a estar proponiéndole que además de estar esperándolo para su servicio,
le voy a estar haciendo una oferta comercial por su vehículo, para comprarlo, para tomarlo en parte de pago, o simplemente para, si lo quiere renovar, por un 0 kilómetro. Esa plantilla, en este caso, es para compra de unidad o lo que fuera, pero también podría servir para recomendaciones. Ahí en el video van a ver que dice recomendaciones COVID, por ejemplo, que era una plantilla que se usó mucho en este último tiempo, para decirle cómo íbamos a limpiar su auto o qué tendría que traer. Bueno, son plantillas que se pueden prearmar, pero siempre la idea es adelantarnos a esa cita para que el cliente tenga más información. Hay clientes que tienen cita, y como les dije antes, necesitan recordatorios, porque lo sacaron con mucho tiempo, con 15 días, 20 días de anticipación, y cuando llega el día no se acuerdan, cuando está llegando el tiempo no se acuerdan. Y la realidad es que en el día de hoy no tenemos tiempo para hacer un llamado a cada uno de esos clientes, o no tenemos gente o personal que haga esa tarea. Está todo muy acotado, todos muy ocupados. Entonces lo que se puede hacer es automatizar el envío de mensajes y que tenga una interacción directa con el cliente. Es decir, yo ya sé la cita, entonces se lo voy a enviar al cliente. La cita, como ven en esta pantalla, le envío la cita con la fecha, la hora, la placa, el número de placa del vehículo que tiene que traer, que sirve mucho para las empresas, porque hay veces que las empresas llevan 15 vehículos a mantenimiento y no saben a qué vehículo le toca cada día. Entonces, desde ahí el cliente podría confirmar, reprogramar o cancelar el turno. El sistema, en este caso la automatización, lo va a hacer por nosotros. Va a evitar que una persona tenga que estar llamando a cada cliente para decirle, acuérdese que tiene que venir, va a venir, no va a venir. Entonces, esto es una práctica, como planteamos al inicio, automatizada, que lleva a que el cliente tenga una interacción con nosotros, y es todo automático. Entonces, es algo que aporta muchísimo en el día a día. Para ir terminando, ya va quedando menos. La primera propuesta que les había dicho era pensar a un cliente desde todas las áreas. Fuimos recorriendo problemáticas de distintas áreas, enfocándonos mucho más en la postventa. Por supuesto, hay muchísimas más que se podrían ver, pero quisimos acotarlo para no robar mucho tiempo. Y cerrando el circuito de postventa, viene, como yo les dije antes, el momento de que el cliente estuvo en el concesionario, en el área de servicios, tuvo una oportunidad, tuvo un servicio que vino a hacer, y es el momento de chequear su satisfacción. Entonces, también tendría la posibilidad de hacer un llamado manual, ¿no? Llamarlo al cliente y hacer una mini encuesta de cómo se sintió, pero también tengo la posibilidad de hacerlo automatizado, porque vuelvo al mismo ejemplo que decíamos antes, a veces no hay posibilidad de tener una persona para hacer ese trabajo. Entonces lo que podemos hacer es aprovechar esta automatización de envío de encuestas de satisfacción, donde el cliente mismo va a poder elegir cómo se sintió, dejamos un comentario y demás, y principalmente en esta ventana que ustedes ven a la izquierda, que es la más grande, ver cómo impacta eso dentro de sus tableros, porque piensen que hay un celular o un teléfono móvil que está respondiendo esa encuesta, pero sin embargo esta información va a viajar a mi módulo de CRM de postventa, Boxes, donde me va a mostrar, en este caso, el resultado del llamado. Lo podemos ver en un gráfico y vamos a ver una torta donde dice que el 66% está satisfecho y el 33% insatisfecho. Esa información va a quedar albergada y guardada para toda la historia del cliente. Entonces así estaríamos cerrando el ciclo de un cliente que empezó por un lead, que no era ni siquiera cliente, empezó consultando, lo atendimos rápido, le hicimos una cotización interesante, le vendimos, le hicimos un seguimiento de su operación, después pasó a la postventa, le hicimos el llamado de bienvenida, le hicimos un recordatorio de servicio, hicimos todo lo que venimos viendo y al final nos termina diciendo que está muy satisfecho con nosotros. Esa información va a estar en la ficha técnica del cliente. Cada cliente va a tener una ficha multiárea, ¿bien? Donde voy a ir viendo todo lo que pasó con ese cliente. Y uno de los puntos que unen esto, y con esto yo voy cerrando, es cuando esos clientes, la relación no siempre es del todo buena y presentan un reclamo en protección al consumidor. O sea, hay un organismo estatal,
protección al consumidor o defensa del consumidor en Argentina, que es donde los clientes van cuando sienten que ya no pueden más con nosotros. O sea, ya hicieron reclamos, ya nos dijeron, ya se quejaron, lo que fuera, y van a mediar con un organismo. Ese organismo en general siempre suele ser muy duro para con la empresa. Entonces es importante que nosotros tengamos previamente a que esto pase un manejo de reclamos. ¿Bien? En este caso está ilustrado, pero es un módulo también dentro del sistema, donde puede ir a hacer el seguimiento historial de cada reclamo. El estado, en qué estado está abierto, está cerrado, está muy enojado. Los tiempos de resolución, ¿cuánto hace que está este reclamo dando vuelta acá? Se pueden ver las tareas, los tipos de casos, por dónde ingresaron, fue telefónico, fue presencial, por qué área. Entonces podría ir viendo todo eso. Y además, en la integración con Anura, que es esto que ahora suelo ampliar, y la telefonía IP, nos permite tener una trazabilidad de la llamada. Es decir, acá en esta imagen que ustedes ven acá es el historial de acciones, con todo lo que fue pasando, y como ven acá marcado, dice una llamada realizada, que duró 8 minutos, y acá tengo el clip de audio que podría escuchar. Entonces, ante un posible reclamo en un organismo, yo puedo ir con mi propio material. No me voy a enterar ahí qué fue lo que pasó con este cliente, sino que yo voy a tener todo registrado, ya sea por esta filmina o por la anterior que les mostré, por las interacciones del cliente, voy a estar sabiendo qué fue lo que pasó con ese cliente cada vez que vino a visitar. Es decir, con esto estaríamos cerrando una visión de 360 grados del cliente, donde es tan importante atenderlo bien desde el principio, como también fidelizarlo en cada una de las oportunidades que tengamos. Ténganlo en cuenta como pregunta, si en su concesionario reaccionan de esa forma, si se ve el cliente por área o si se termina viéndolo como un todo, en el cual vamos a ir a buscar la recompra de la unidad. Bueno, de mi parte, muchas gracias por la atención y por el tiempo, y le voy a dar paso a Sol, que va a estar comentándonos un poco más de Anura y de toda la telefonía IP. Muchas gracias. Bueno, gracias Juan. Y bueno, buenas noches a todos. Gracias a la asociación por la invitación. Y bueno, como contaba Juan, yo soy Sol Monier, trabajo en una empresa de telefonía IP con presencia en Argentina y en Perú, que tiene más de 16 años en el mercado y que brinda soluciones de comunicación en la nube. Lo importante de las soluciones en la nube, específicamente de las centrales telefónicas hoy, es justamente, digamos, que permita, nos demostró la pandemia, poder trabajar híbridamente, ¿no? Que podamos tener ese mix de home office y oficina y poder movernos fácilmente en el lugar donde nos toque trabajar según las circunstancias. Y por otro lado, me parece importante, bueno, que tenga un preatendedor con menú de opciones, varios niveles de atención, que los preatendedores sean distintos en función al área que cada uno llame, que tenga integración con CRM, CRP, sistemas de ticket. Nosotros, por ejemplo, estar integrados con Tecnom, que facilita mucho el trabajo a las concesionarias, sobre todo por esto de las grabaciones y de poder hacerle el seguimiento, como ahora después les voy a mostrar. Y además que tenga APIs abiertas para también poder generarse ustedes y customizar los tableros de control en función a la información que quiera ver cada uno de los concesionarios, que por ahí necesita información distinta. Por otro lado, es fundamental que también por un tema de ahorro, de costos y eso, piensen que una central telefónica on-premise, una central telefónica en la nube, hay un montón de costos de inversión que ya no tienen, costos de mantenimiento que ya no tienen, por eso es importante que la solución de la telefonía ya la vayan pensando, si es que no la tienen, ya en pensar en una solución en la nube, ¿no? Sobre todo porque esto también les da independencia y les permite tener un panel de control de autogestión y que todos los cambios que ustedes realicen sean en tiempo real. Por ejemplo, si hay una promoción de un auto en este mes o hay un lanzamiento, que si las personas llaman y escuchan el pretendedor, que puedan escuchar la novedad de este auto nuevo, ¿no? Después todo lo que tiene que ver con módulo de reporting estadística, que eso es información muy útil para ver qué tal es la calidad de atención que estamos brindando, poder configurar cola de espera para no perder llamadas, ¿no? Las grabaciones de las llamadas, clave, como les mencionaba Juan, y por ejemplo, otra cosa que me parece fundamental hoy, es más,
desde mi punto de vista ya es un must, ¿no? Ya como que es necesario sí o sí, es poder tener tu anexo, en Argentina le decimos interno, en el celular, la tablet, la notebook, no solo en el teléfono IP, en el escritorio, en la oficina, sino poder tener el interno donde sea que yo vaya. Y eso en un concesionario, cuando el vendedor va circulando, digamos, es muy útil. Así que para estar siempre conectado. Eh, por ahí como empezó Juan, que venimos desde las inversiones, ¿no? Y la generación del lead, las empresas en sí, y en este caso las concesionarias, invierten mucha plata en distintas redes y sitios para generar leads, ¿no? Y es importante que estas publicaciones, cuando el cliente las encuentra, se entusiasma porque ve el video, porque, qué sé yo, queda así como que, ay, ya quiero información ya. Y tenemos un problema desde mi punto de vista, ¿no? Y entiendo que es así porque lo vivimos y ahora les voy a contar en Anura, como una empresa de tecnología, pero imagino yo que también les debe pasar a ustedes como concesionarios. Tenemos dos formas, lo asincrónico y el tiempo real. Asincrónico, yo le presento un formulario y que la persona me complete para que nosotros le mandemos una cotización. Desde mi punto de vista, y el cliente se enfría. No sé si mucho, poco, eso dependerá también de la ansiedad del cliente, ¿no? Pero desde mi punto de vista, cuando nosotros mostramos la información en tiempo real, y lo vemos hoy que muchas páginas web de concesionarios te muestran el chat online para poder dialogar en el momento con alguien, porque yo quiero información ya, en este instante, o también te muestran el loguito de WhatsApp, o un logo de un teléfono para que cuando yo cliqueo me muestra los números de teléfono del concesionario para que yo llame a alguna de las sucursales. Desde mi punto de vista es mucho más efectivo un botón tipo click to call, que es algo novedoso, es un widget, un código de HTML que ustedes le pueden poner la imagen que quieran, y este botón dispara una llamada. Entonces yo si estoy desde el celular o estoy desde la notebook y tengo el parlante y el micrófono, cliqueo ese botón y se dispara una llamada en el momento. En el momento del otro lado va a reenviar el interno de ventas o los internos de ese área, y el primero que atiende se establece la comunicación. A mí me gustaría pensar que cuando llamo a un concesionario me pregunten de qué zona sos y me manden directamente al concesionario más cerca que tengo para ya subirme a un auto y ya ver qué tal lo siento, y bueno, y ver si me decido o no por la compra. Me parece que por ahí eso está bueno, sobre todo teniendo en cuenta que digamos, a nosotros nos pasa que muchas de las consultas la gente prefiere llamar telefónicamente porque necesita la información ya. No quiere que lo llamen y esperar a que, como que lo mata la ansiedad. Por otro lado, tenemos al concesionario que invirtió plata en esos leads, que el cliente que está entusiasmado y después recae en la gestión que hagamos con esos leads, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué seguimiento le hacemos a este? ¿Qué cantidad de este cliente que vino? ¿Cuántas llamadas les hacemos? ¿Cuántos mensajes? ¿Cuántos correos? ¿No? Como mostraba Juan con la plataforma de Tecnoma, y pueden ver específicamente que esa o en cualquier otra, pero sería importante que tengan una plataforma en la que ustedes puedan controlar y hacerle el seguimiento, porque ese lead le salió plata. Entonces es importante ver que se le haya hecho una gestión como corresponde, incluso hasta la entrega del auto. Entonces, yo poder tener todo el tracking y leer toda la trazabilidad de la gestión, me parece que es algo muy importante para bueno, para poder cerrar bien la venta y ver qué tal fueron esos recursos que gestionaron esa venta. Por otro lado, tenemos una herramienta, cuando tenemos la central telefónica en la nube integrada con Google Analytics, todas las campañas que hagamos por AdWords, lo que nos va a permitir es que si las personas nos llaman por teléfono y nosotros publicamos un número de teléfono distinto, eso lo que va a permitir es que nosotros podamos medir cuántas llamadas recibimos por esa campaña que hicimos. Las campañas pueden ser por medios gráficos o por campañas SEO y SEM, ¿no? Y bueno, y uno publica, incluso en los newsletters, si está también se puede
poner un número de teléfono, entonces vos medís cuántas llamadas me generó esa publicación. Y eso se puede ver en Google Analytics porque se transforma cada llamado, la central lo reporta a Google Analytics como una conversión del tipo telefónica. Así que es un goal que está convertido y se dibuja como la línea llamada. Otro punto no menor, que de hecho hasta me parecería fundamental, y es el tema de las grabaciones. La importancia de tener absolutamente todas las conversaciones grabadas. No solo para presentar en defensa al consumidor, sino que muchas veces hay auditorías de las terminales automotrices en las que nos piden, bueno, random, entregame 4 o 5 grabaciones para ver qué tal es la calidad de atención de tus empleados, porque está la marca en juego, ¿no? Porque uno es un concesionario, pero representa a Toyota, Ford, Volkswagen, así que es importante para la terminal que nosotros estemos dando un buen servicio. Y qué mejor que tener esta central en la nube, por ejemplo, la central de Anura, graba absolutamente todas las conversaciones de todos los internos que ustedes elijan. Entonces, por ahí eso me parece importante porque hay centrales o hay software que tenés que comprar independientemente para que hacer algunas grabaciones, no todas, ¿no? Y tenerlo conectado automáticamente a nuestra cuenta de Dropbox, OneDrive o Google Drive para que se vayan subiendo las grabaciones para tenerlas ahí nosotros el tiempo que necesitemos. Y en nuestro panel, como ahí muestra, cada conversación viene con su costo y con su parlantito para escuchar la grabación, incluso descargarla como se muestra a la derecha, ¿no? Otra cosa que me parece importante es el tema de cuando estamos atendiendo telefónicamente, yo como supervisor tengo mi team y quiero ver, bueno, a ver qué tal es la gestión y yo pueda auditar en vivo y hacer escuchas en vivo de estas conversaciones. Me parece que es una herramienta muy útil para no esperar a que llegue el reclamo del cliente, sino en el momento. Incluso hay una función que se llama Whisper, y yo le puedo entrar a la conversación, por ejemplo, de Andrés, y decirle, mira Andrés, no te estás dando cuenta que el cliente te pregunta A y vos le estás contestando B. Entonces me parece importante que lo escuches. Y yo le hablo a Andrés y el cliente no se entera, y puedo corregir la conversación en el momento y evitar que llegue a un reclamo, ¿no? Eso puedo ir haciendo aleatoriamente, puedo ir haciéndolo incluso para entrenar, porque qué sé yo, porque Martín Contrafato es una persona nueva, entonces yo lo quiero entrenar, y bueno, eso me parece muy útil. Y por otro lado, si hubiera algún cliente enojado, alguno de estos operadores me puede pedir que yo intervenga en la conversación y quedamos los tres hablando. Eso me parece que son funcionalidades de call center, pero que si estuvieran presentes en un concesionario podría evitar muchos reclamos, ¿no? Por otro lado, otra cosa más importante, por ahí esto no es en tiempo real, asincrónicamente, podemos medir, bueno, ¿son suficientes, son eficientes mis recursos en las áreas críticas, como recepción, ver, ventas, turno de service, ¿no? Que yo pueda tener, bueno, ¿cuántas llamadas recibe cada área? ¿Cuántos minutos representa? ¿Cuánto es el tiempo medio de espera? O sea, ¿cuál es el promedio de que esperan los clientes cuando llaman? ¿Cuánto es el tiempo medio de cancelación? O sea, ¿cuánto es lo que las personas están dispuestas a esperar antes de cortar? ¿Y cuál es la duración promedio de la llamada? Porque si yo tengo una única persona para atender y cada llamada dura 2 minutos, como nos pasó en un concesionario en Buenos Aires, claro, las personas llamaban para pedir turnos en el service y la chica, había una única persona para atender y la persona recibía en el lapso de 60 minutos, o sea, en una hora, recibía 85 llamadas y la duración promedio de la llamada era de 1 minuto y medio. Y es obvio que habían un montón de llamadas perdidas. En el primer gráfico de torta que dice 87% contestadas, acá era más cerquita un 40, hace 50, que a tener más cerquita que a 100, ¿no? Entonces me parece importante tener estas métricas para poder saber en qué momento, bueno, yo tengo que designar áreas, tengo que designar más recursos, o incluso si tengo mucha gente atendiendo, si los recursos son eficientes o ineficientes, ¿no? Yo veo
Tomás, Martín y Fabricio se atajan todas las llamadas y las otras personas no, y hay un alto porcentaje de no contestado. Bueno, toda esa información yo poder verla en tiempo real sin la necesidad de tener que descargar un CSV, abrir un Excel, trabajar la información y armarme mis propios gráficos. Yo necesito presentar los reportes al directorio o a la terminal en el momento, entonces eso me facilita tener los gráficos, ¿no? Por otro lado, todo lo que tiene que ver con postventa, yo pongo ahora el foco acá, ¿no? Porque nos pasa, incluso con este ejemplo que les di, si yo digo el 64% de las personas consideran que la diferencia de un concesionario a otro es el servicio de postventa, si me llaman para pedir un turno para hacer un service, yo no importa si lo hago en el concesionario A o B, si los dos son de Toyota, por ejemplo. Entonces digo, bueno, si A cuando llamo no me atiende y me voy al B, total yo el service oficial lo hice, así que la garantía me va a servir. Entonces, ¿cómo hacemos para que verdaderamente ese servicio de postventa lo dé yo y no el otro, ¿no? Entonces, me parece fundamental, más allá de todo lo que presentó Juan, de poder hacer acciones preventivamente y captar al cliente antes y ser más proactivos, me parece importante que si hay algún que otro rezagado que elige llamarme por teléfono, que si me llama que yo lo atienda y que no suceda como a las 9 de la mañana en este gráfico, que yo veo que es cuando tengo el pico de llamadas, pero hay muchas no contestadas y yo tengo a 4 personas atendiendo. Entonces, bueno, yo puedo ver que la mayor cantidad de llamados transcurren desde las 9 hasta las 12, 11 de la mañana. Bueno, refuerzo ese horario, pongo 3 personas a atender y después las reubico y a la tarde hacen otras gestiones, ¿no? Eso como para optimizar los recursos y no perder ventas. Nosotros en Anura tenemos una frase que me encanta y que la comparto: cliente que tenemos, cliente que retenemos y que nos refiere nuevos clientes. En nuestro mejor vendedor son nuestros clientes que hablan por nosotros. Y bueno, y como un poco ya lo dijo Juan, pero es algo como una frase que nunca viene mal internalizarla bien, ¿no? Que cuando uno retiene un cliente, eso cuesta mucho menos que captar uno nuevo. Entonces, verdaderamente nos parece como tan importante que ustedes inviertan en soluciones que nos permitan realizar bien todo el seguimiento de la gestión en todas las etapas de la venta, desde la generación de un lead para no perder esa inversión que hicimos, la venta en sí, sobre todo piensen que cuando alguien va a comprar un auto, es una emoción, tiene que ser una vivencia linda y el recuerdo también, entonces formar parte de eso, me parece que eso imprime en la persona un lindo recuerdo de, bueno, a este lugar yo puedo ir porque me sentí bien. Y sobre todo, si vuelvo, si lo sigo a todo esto hasta el servicio de postventa y hago que vuelva, ¿no? Sobre todo si, como dice Juan, el segundo auto lo vende la postventa, ¿no? Así que nos parece importante que verdaderamente se ponga el foco en todas las etapas. Bueno, muchas gracias a todos.